para interpretar un poco el impacto de la pandemia del coronavirus. Inicialmente llama la atención el nefasto efecto causado en Europa con unos altos índices de mortalidad y morbilidad. Pero ¿a qué se debe esto? A que inicialmente hay una indiferencia hacia las medidas de prevención y se carece de los recursos de control epidémico, como recursos en materia de bioseguridad, test, etcétera, puesto que ha habido una decadencia en materia de las políticas de seguridad social o salubridad. Y esto causa un impacto a pesar de que había un cierto tiempo desde su aparición en China, posiblemente por causas naturales. Sin embargo, la cultura moderna no estaba preparada para reaccionar ante una epidemia, porque estos son conceptos de la biología que habían caído posiblemente en desuso. Es más, los llamados de alerta de la comunidad médica de Hong Kong en el año 2007 habían sido desoídos, puesto que ellos advertían y prevenían que podía ocurrir una pandemia en cualquier momento. En el año 2015 también el presentador chileno Salfate había comentado el peligro de la reaparición de pandemias y la tendencia cultural del consumo de fauna silvestre se exponía gravemente al insumo de animales con virus de eventual impacto en el hombre. Mientras estas prácticas existieran, el hombre estaría literalmente expuesto, más allá de los eventuales índices de control o de las prácticas de prevención, de aislamiento. Si el ser humano no cambiaba estas prácticas culturales de consumo de fauna con virus letales, como por ejemplo murciélagos o animales salvajes como el pangolín, los camellos, incluso otro tipo de animales que pudieran tener virus, fácilmente ellos podrían pasar al hombre. Pues había unas fallas en la relación del hombre con la naturaleza. Hubo una crisis en el paradigma relacional ecologista. Si bien es cierto que nosotros vivenciamos por excelencia ese paradigma, no significa que nuestra relación fuera al 100% satisfactoria, sino que necesitaba una reforma. De hecho, muchas de las verdades de la ecología eran consideradas verdades inconvenientes. Y por eso nuestro sistema social estuvo expuesto siempre a cualquier tipo de peligro derivado de una falsa relación con la naturaleza, ya que ella estaba siendo como relegada como verdad inconveniente por sistemas económicos de gran poder, de tipo anárquico, en donde las políticas no siempre se revertían en el mejor interés público, sino que eran políticas encaminadas a la ganancia o a la competencia. Y esto situaba a los derechos humanos en un panorama muy distante de protección o de regulación por parte de los estados. De ahí que esta actitud irracional frente a la ecología exponía en cualquier momento al ser humano como al paso de un dragón por la actitud antiecológica del ser humano, la actitud irracional del ser humano, que podría ser lo que ha advertido Bradbury con el advenimiento del industrialismo en sus albores, cuando la civilización de vapor parecía suplantar el aire puro de la atmósfera. De hecho, en el momento de impacto del coronavirus teníamos un grave riesgo de hecatombe ecológica por la contaminación, por los peligros del deshielo polar, por el calentamiento global, el efecto invernadero, los tsunamis, los tornados, ciclones, huracanes, el cambio climático extremo, las migraciones, las hambrunas, la escasez de alimentos, en fin, una crisis en el sistema y en el equilibrio natural mismo que han desatado inclusive epidemias por mosquitos de alto índice de crecimiento exponencial,
por lo menos en los últimos 30 años en Colombia, creció la epidemia del dengue y suplantó a la malaria con una cierta regularidad exponencial. Mientras la una decaía, la otra la suplantaba. Hubo como un relevo matemático ahí, una especie de teoría del juego de la ambivalencia, en donde mientras una decaía, la otra aumentaba. El dengue vino a ser el nuevo azote en Colombia en el margen de 30 años, aunque no obstante después sucedería algo inesperado. Después de casi 30 años de evidencias, inesperadamente resurgiría la malaria como consecuencia de desequilibrios sistémicos, cambios climáticos inesperados, migraciones, fenómenos que alterarían de alguna manera la regularidad de las epidemias en Colombia. En otros ecosistemas como en Venezuela no era igual así, porque había habido un impacto de la minería, un impacto de las políticas públicas decadentes o fosilizadas con respecto a la protección ambiental, que habían sobreexpuesto a la población pues al impacto letal de múltiples epidemias concomitantes, como el dengue, el chikungunya, el zika. Todo esto era la malaria misma, eran correlativos. Podría decirse que todos mantenían sus índices altos en un ecosistema desequilibrado por el impacto de la actividad humana al margen del desarrollo sostenible. Si no se tenía en cuenta el desarrollo sostenible, entonces por ello el ecosistema determinó que coexistieran todas esas enfermedades. En Colombia la malaria había ido desapareciendo, posiblemente también por algunos controles epidemiológicos. Entonces la actividad humana es crucial, también la actividad antiepidémica, por ejemplo, para que Europa hubiera sobrevivido literalmente al azote del coronavirus luego de pasar por altos picos de contagio. Ello se debe al efecto de las medidas de bioseguridad y confinamiento. No es que el virus haya desaparecido como tal, sino que ha sido mantenido bajo control en su propagación y han tenido resultados las políticas de bioseguridad reimplantadas en la sociedad luego del colapso social de tipo ideológico o económico que sufrió la Comunidad Europea. Un colapso en los paradigmas mismos de la economía regional. Y como consecuencia de este colapso ecológico, o si podemos decir sanitario o de salubridad, sucede que cada sociedad redescubre la manera de sobrevivir, de garantizar su supervivencia, como lo ha sido China, Corea del Sur, inclusive Europa gradualmente. No obstante, hay sociedades como el país del porvenir, América, la América de Hegel, que por sus costumbres y su raigambre dependiente del neoliberalismo que anarquiza las relaciones económicas de los individuos y expone a las sociedades a la economía informal, se han visto por su pobreza sobreexpuestos al embate de epidemias para las cuales culturalmente no estarían preparadas las sociedades que dependen tanto del mercado informal, del mercadeo cotidiano, que no tienen regulaciones públicas que garanticen totalmente su estabilidad económica. Entonces el azote para empobrecidas poblaciones ha marcado un crecimiento exponencial en uno de los factores determinantes de la expansión, de 0.03 aproximadamente, mientras que en Europa, gracias a las medidas de bioseguridad y confinamiento, se ha disminuido al 0.01. En cambio, Asia parece haber decaído hacia un 0.05. Por alguna razón, aunque hay algunos controles allí, no se sabe si los factores de la mutación del virus o los factores de bioseguridad o los factores culturales, tantos factores que pueden tener que ver con la propagación epidémica y su letalidad, hayan podido incidir en que de alguna manera haya tenido un aumento relativo la expansión y propagación de la epidemia en ese continente. No obstante, los índices de mortalidad no son tan elevados como los de Europa y América, la cual parece como aproximarse a Europa peligrosamente por las medidas de indiferencia de algunos gobiernos regionales como Brasil o Estados Unidos.
lo que supone una crisis moral en los dirigentes por falta de humanitarismo hacia sus ciudadanos al exponerles a trabajos sin las severas medidas de bioseguridad, sin tener en cuenta las medidas de prevención adecuadas. Mientras no exista un respaldo de las políticas públicas de seguridad social, ni las suficientes prácticas de testeo, entonces América se expone a una propagación peligrosa, como si no hubiera aprendido la lección de Europa. Asia, en cambio, misteriosamente tiene una constante supuestamente alta, pero aunque su constante de mortalidad se ha mantenido un poquito elevada en millones de afectados, ya por mortalidad, ya por contagio, pareciera pues que sus índices no son tan altos, están como en el 7 u 8% por estos días. Mientras que América peligrosamente pasa como a un 43 aproximadamente y Europa reduce todo como a un 53 aproximadamente. Entonces, realmente Europa ha disminuido ostensiblemente el efecto letal del dragón pandémico del coronavirus. La sociedad de todas maneras se ha visto expuesta a múltiples influjos de orden amenazante o reductor de sus derechos que podrían afectar su supervivencia, como el peligro del armamentismo en que posiblemente andaba la sociedad de manera previa a la pandemia y que le impedía invertir recursos en seguridad social, peligros de amenazas derivadas de la inteligencia artificial de naciones como China, que eventualmente podrían utilizar esto para cohibir las libertades ciudadanas, manipular la voluntad o convertir en una mecanización, una robotización, la actividad humana en desmedro del ejercicio pleno de los derechos humanos de cada cual. Esto es un peligro que de alguna manera convoca la conciencia hacia cuál era el uso que se le pretendía dar a la tecnología. Igual la investigación epidemiológica, supuestamente con la manipulación genética, genera muchas dudas sobre realmente cuáles eran los fines y los proyectos de todas las investigaciones que podrían dolosamente situar en peligro a la humanidad. Aun cuando el origen de la epidemia ha sido natural, es preciso dar un enfoque ético a las investigaciones para evitar que estas investigaciones deriven en un caos social. Ya se ha visto el nefasto efecto de las epidemias sobre la humanidad, el azote y la catástrofe del número de víctimas, como para pretender que la investigación pudiera llevar a fatales consecuencias. Entonces la manipulación genética, la eventual guerra bacteriológica o química son odiseas en que la humanidad no puede persistir de manera colateral al cese de los acuerdos al control nuclear o al cese de los pactos de control al cambio climático, porque esto lo que hace es poner al ominoso paso del dragón del coronavirus o de cualquier otra pandemia o de cualquier otro tipo de dragón nefasto para la humanidad, cuyo impávido paso arrojase desastrosas víctimas sobre la tierra. Entonces, las ideologías han sufrido una crisis de humanitarismo en términos generales porque han abandonado el cosmopolitismo, el interés público universal, el bien común, han abandonado el respeto por los derechos, el democratismo, en algunos casos la misma crisis moral lleva a la corrupción e impide garantizar los derechos ciudadanos al trabajo en términos de totales condiciones de bioseguridad, de manera que los plenos derechos de los ciudadanos no están garantizados. En algunas ocasiones hay como una acepción de personas, los que tienen mayor riqueza respecto a los que tienen menor o los que pertenecen a etnias parecían discriminados por falta de medidas racionales de equilibrio en las leyes que debieran ser universales. Igual la población hacinada o carcelaria podría estar siendo expuesta, igual que la población de trabajadores, por ejemplo hidroeléctricas, a graves desafíos de propagación de la epidemia. Entonces las medidas deben ser muy radicales para aislar y prevenir el flujo de la misma epidemia, su expansión, su proliferación exponencial. Igual lo que tiene que ver con el cambio de las fuentes de la energía de recursos fósiles, la energía de los hidrocarburos por fuentes de energía solar, le abriría nuevos horizontes a la humanidad, como lo ha hecho en este momento crítico la tecnología de la computación, pero por la misma crisis de las políticas de neoliberales en materia de apoyo a la seguridad social y a la educación,
se ha visto el caos social que se podía recrudecer si la población se ve obligada al confinamiento. Entonces la única alternativa a la sociedad sería avanzar en el paradigma de la solidaridad, del humanitarismo, teniendo en cuenta la coyuntura delicada generada por la pandemia y por la falta de altruismo, de cosmopolitismo, de un racionalismo ilustrado concordante con el bienestar general que realmente llevase a la superación de los desafíos ambientales preexistentes al momento del caos y del paso del dragón pandémico del coronavirus SARS-CoV-2. De manera que lo acontecido en Europa comienza a ser un espejo en América y estadísticamente pareciera tener como un reflejo en Asia. Pero es una historia muy trágica para un ser humano que pareciera haber dado la espalda al mundo que le rodea, al mundo de la ecología, en que supuestamente el mundo de la posmodernidad era el mundo del paradigma ecológico, pero el mismo ser humano se ha visto absorbido por una cultura y por un estilo de irracionalidad instrumental que le ha impedido valorarse como ser humano y otorgarle todos sus derechos en plena vigencia. Ha impedido un mejor esquema de aproximación con la naturaleza y una mejor relación con el mundo natural. Por este amorfismo hacia la ciencia y hacia el mundo natural, el ser humano es castigado por increíbles leyes de la naturaleza, como la misma pandemia, de unos valores ecuacionales de propagación, contagio, mortalidad de 11.197 por una cantidad potencial de 16.36 a un índice de bioseguridad 1 o 2 por una cantidad exponencial e a la 0,02 por t, donde realmente t es la variable. En la medida en que avance el número de días, aumentaría el número de víctimas. En 3 meses se llegaría a un índice de 50 millones, mientras hoy son solamente 5 millones las víctimas de contagio y en 6 meses aproximadamente 100 millones. De continuar los índices, la necesidad inmediata e inminente de una vacuna será prevalente, así como mantener las medidas de prevención, confinamiento, bioseguridad o control más salutíferas para la preservación y para la supervivencia de la humanidad. De ahí que este momento es crítico para volverse a Dios, para volverse a la reflexión, para encontrar las claves de relación con la naturaleza y con la tecnología que permitan potenciar al ser humano y darle un mejor horizonte a futuro auténticamente democrático, más allá de los egoísmos y nacionalismos que impiden al mundo actuar con el cosmopolitismo de otras eras y de otras épocas que tanto protegía su relación con el mundo. Es preciso cambiar las prácticas de alimentación a base de fauna silvestre, todas las prácticas gastronómicas, la misma relación con animales que ha sido tan destructiva, porque el dragón de Raspberry podría estar manifestándose en múltiples fisonomías. Muchas gracias. Atentamente, Jaime Blanco Niño. Así pues, la sociedad debe cambiar el rumbo actual que le expone a manipulaciones ideológicas mediante el uso arbitrario de la tecnología, de la robótica, de la llamada inteligencia artificial para esclavizar al mismo hombre y convertirlo en un objeto y no en un sujeto de los derechos, de avanzar para una mejor administración de los recursos en materia de seguridad social y salubridad y darle al ser humano la dignidad que se merece, avanzar en el respeto hacia la población que hoy cuida de los enfermos, como lo es todo el cuerpo médico y de epidemiólogos, enfermeras y demás personal sanitario que con tanto de nuevo está colaborando con la humanidad. Valorar esa segunda oportunidad que le da sobre la tierra este cuerpo de salubridad a la humanidad. Debe ponderar todas esas bondades de la ciencia médica que hoy permite la supervivencia de la humanidad, pues según el crecimiento exponencial que hay, si no fuera por la actitud de control biosanitario, la humanidad estaría muy expuesta a la desaparición, probablemente. Tendría muy pocas probabilidades. Lo mismo si sigue la tendencia armamentista, de vivir en medio de la carencia de legalidades
de tipo cosmopolita o contractual en materia de control al armamento nuclear a los pactos de cambio climático. Si sigue con indiferencia frente a las situaciones, como ocurre en algunos liderazgos, si se continúa en las prácticas de corrupción y de negocios a base de cultivos ilícitos y a base de enriquecimientos basados o fundados en la destrucción de seres expuestos a sustancias que dominan su voluntad, si se sigue por un camino antihumano de contraposición con la ecología, con el cuidado de la vida, si se avanza en un esquema de cultura de la muerte o de contracultura de la ecología, pues el destino de la humanidad estaría trazado. Por ejemplo, frente a prácticas de deforestación, no le quedaría mucha alternativa a la humanidad al acabarse los árboles y procurar solo riquezas. Entonces viene a haber un desequilibrio ostensible en la humanidad y otro azote para la humanidad por hambrunas o empobrecimiento, cambio climático, desastres naturales, en fin, es preciso una reforma en el modo de vivir, de actuar, para realmente comprender los límites que tiene la actividad contaminadora que suscitan las quemas, por ejemplo, de la deforestación, la actividad cancerígena que desataría este tipo de actividades ilimitadas al haber un calentamiento global o un efecto invernadero impredecible de tipo mutagénico o de tipo carcinógeno que alterase la salud humana o que situase al ser humano en los peligros de extinción como ha venido ocurriendo con el cambio climático, con las hambrunas y con las migraciones. Entonces, es preciso una vuelta a la patria natural, a la protección de los derechos de los vulnerados de este tiempo y a las garantías y a la solidaridad que propendan por el bienestar de cada cual. Muchas gracias.